Bueno chicos, espero que estén todos bien, la familia de ustedes también, que se estén cuidando. Van a disculpar el pizarrón, pero es lo que tenía. Y la idea de este video es que podamos cerrar un poquito el concepto de literatura, que ya nos estuvimos acercando por Liliana Bodó. Si no lo vieron en el video, por favor véanlo, y si lo vieron también, vuelvan a verlo, porque les va a dar una idea más poética de lo que yo les voy a explicar ahora, ¿sí? La idea es que podamos cerrar este eje temático que es la literatura y para qué sirve la literatura, ya con los conceptos bien claritos. Ustedes vayan tomando nota de lo que yo voy diciendo y voy a tratar de dejar todo en el pizarrón así para que ustedes puedan anotarlo. Igual lo pueden ver las veces que quieran al video y ya les digo, una vez que lo terminen de ver, vuelvan a ver el de Liliana Bodó. Bueno, la pregunta era, ¿qué es la literatura, no? ¿Y para qué sirve la literatura? En el trabajo ustedes me respondieron, algunos me respondieron que era leer, otros me dijeron que era aprender, otros me hablaron de la lectura, otros dijeron que era estudiar la lengua. En realidad es un poco de eso, pero mucho más. Estudiar la lengua la estudia la gramática, por acá tengo un libro, y la lingüística, no la literatura. Pero, por supuesto que la literatura está basada en la palabra, ¿no? La literatura, para empezar, es arte. Un arte hecho con palabras. Así como la música se hace con sonidos, la literatura se usa la palabra. Pero ¿qué pasa? Nosotros también usamos la palabra para cualquier cosa. Para hablar, para mandar un mensaje, para escribir una receta, también usamos la palabra. La diferencia es que la literatura la utiliza a esa palabra combinada de una manera especial y seleccionada, ¿sí? No es lo mismo que decir lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado, que decir lo que yo soy hoy, soy gracias a mi pasado o a las cosas malas que me pasaron, me ayudan a ser lo que soy hoy. Son dos maneras diferentes de decir lo mismo, ¿sí? La literatura va a combinar las palabras y las va a seleccionar, ¿sí? De modo que eso que quede armado es algo bello, algo que genera placer al leerlo. No lo podemos hacer cualquiera de nosotros porque no tenemos esa capacidad de combinar las palabras como lo puede tener un escritor, ¿verdad? Muchos me dijeron que era leer. Sí, es verdad, tiene que ver con leer, pero también hay literatura oral, ¿sí? Eso no está contemplado dentro de la lectura, aunque es verdad que la mayor parte de la literatura es escrita, ¿sí? Eso también es verdad. La literatura, entonces, les dije que era un arte que combina las palabras, que usa la palabra, y está relacionado esto con la función poética de la literatura. La función poética tiene que ver con que, a pesar de que expresa sentimientos, muchas veces expresa sentimientos, de todos modos es esa función de generar algo bello. Lo más importante es que genera algo bello con esa combinación de palabras, ¿sí? Un producto artístico. Otra característica de la literatura es que su lenguaje es connotativo. ¿Qué quiere decir? Que dice mucho más de lo que está diciendo, ¿sí? La literatura tiene muchos como huecos, en lo que vieron que Liliana Bodó que hablaba de los silencios de la poesía, bueno, tiene que ver con eso. Dice mucho más de lo que está diciendo. Cuando acá en este poema, después busquen el autor y también busquen el poema completo, que es hermoso. Cuando está hablando de árbol, no se está refiriendo a lo que vemos nosotros ahí plantado en la vereda, ¿sí? Tampoco se está refiriendo a la flor, no es un texto de botánica, sino que cuando habla de árbol está hablando de la persona, cuando habla de lo florido habla de lo que tiene de bueno, cuando habla de lo que tiene sepultado, que vendría a ser la raíz, no está hablando de botánica, sino está hablando de lo que uno ya, del pasado, ¿no? Del aprendizaje del pasado. O sea que todas estas palabras dicen mucho más de lo que en realidad están diciendo. Vieron que Liliana Bodó dice que la botánica habla de la sandía desde su formación, desde su semilla, desde un montón de lugares científicos, y Pablo Neruda decía de qué se ríe la sandía cuando la están asesinando. Es otra manera, otro punto de vista, es una función poética de hablar del mismo objeto, ¿sí?
con un lenguaje connotativo, ya les digo, un lenguaje que dice mucho más de lo que en realidad está diciendo. Esto lo vamos a pegar por acá. Recuerden buscarlo y buscar el autor. Relacionado con lo del lenguaje connotativo está la polisemia. ¿Qué quiere decir? Poli significa mucho y semia significado. Polisémico es decir, que quiere decir que esa palabra tiene mucho significado, lo pueden leer desde muchos diferentes puntos de vista. Por ahí ustedes le encuentran otra significación a esto y no significa que está mal, porque en la obra literaria el 50% es de lo que dice el texto del escritor y el otro 50% es lo que pone el lector, es decir, lo que yo puedo interpretar, con qué lo asocio, ¿sí? En el momento de mi vida que lo leí o lo que me está pasando en el momento que lo leí, quizás me lleve una interpretación que no está mal porque cada uno completa esa obra con sus propios sentimientos, ¿no? Otra función de la literatura, y esta palabra parece rara, pero van a ver que no es tanto, es que la literatura desautomatiza. ¿Qué es automatizar? Nosotros cuando estamos muy acostumbrados a hacer algo, generalmente lo hacemos automáticamente. Si ustedes saben, suelen andar en bicicleta, no están pensando, bueno, tengo que pedalear con este pie, tengo que pedalear con este, no, lo hacen automáticamente porque ya lo saben. En la vida nosotros siempre vamos automatizando cosas, que las vamos aprendiendo y ya las hacemos sin pensar. La función de la literatura es que nosotros empecemos a ver la realidad de otra manera, desautomatizando, es decir, no naturalizando todo como que ya es así y no me pregunto, sino que intenta que nosotros nos cuestionemos esa realidad a la que ya estamos acostumbrados. Vuelvo a Liliana Bodó. La sandía, nosotros la miramos de otra forma desde que escuchamos a Pablo Neruda que dice ¿por qué se ríe cuando la asesinan? Porque desautomatizó esa ambición que tenemos de cortar una sandía, que es algo recontra normal, natural y automático ya, ¿no? Bueno, la literatura intenta que nosotros desautomaticemos toda la realidad, ¿sí? Porque, por supuesto, además de tener palabras bellas y bien combinadas, tiene un contenido profundo la literatura, y eso es lo más rico, de una visión determinada de la realidad o del mundo que tiene ese escritor y que lo puede decir con palabras que nosotros no podríamos. Les va a pasar muchas veces que por ahí estén leyendo algo y sientan que a ustedes les pasa lo mismo, pero que no lo podrían decir de esa manera. Y claro, porque el escritor encuentra la palabra exacta para decir lo que quiere decir y que por ahí a nosotros no nos sale, porque no somos escritores, ¿no? También recuerden, cuando vuelvo a la función poética que me olvidé, cuando Liliana Bodó dice que el poema del chino, ¿se acuerdan? Que lo nombra y lo recita, que un poema es más silencio que palabras, ¿sí? Y es verdad, son las palabras justas, exactas, ubicadas en el momento exacto y mucho silencio. ¿Qué quiere decir mucho silencio? Que el resto, todo ese silencio lo tengo que completar yo con lo que interpreto. No me va a decir todo la poesía, me da disparadores y yo tengo que completarlos. Y lo último, sobre la literatura, súper importante, y esto sí está bien relacionado con el video, cuando Liliana Bodó dice que es mentir para decir la verdad. Tiene que ver con el concepto de ficción, ¿sí? Mentir para decir la verdad es una mentira buena, es la única mentira amable en la literatura. ¿Por qué dice eso? En realidad, cuando yo miento, si miento en mi favor, por ejemplo, digo, no, yo no te saqué tu auto, le digo a alguien, y estoy mintiendo porque lo saqué, en realidad estoy tratando de beneficiarme, que el otro no piense que yo lo tomé sin permiso, o cualquier mentira que digo con la intención de beneficiarme a mí misma, como dice Liliana Bodó. Esta ficción de la literatura, yo me siento a mirar una película de terror y yo sé que eso es una mentira. Nadie me está engañando. Yo me siento a ver una película sabiendo que no es real, que es una película. Sin embargo, tiene la capacidad de que me asuste, de que me dé asco, que me impresione, que me haga llorar, que me conmueva. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo sé que es una mentira en la que yo juego a creérmela, ¿sí? Porque me provoca ese placer de la literatura, de jugar a creerme lo que está pasando. Y eso es lo que hace que yo pueda ver la realidad, aunque no es la realidad, desde otra manera. No sé si es claro, si se entiende. Ustedes después me pueden hacer preguntas igual, por la plataforma, por teléfono, como quieran, sobre esto que están escuchando, que se los puedo aclarar. También podemos hacer un vivo, si quieren, por Instagram y me van preguntando.
La ficción es esa mentira, que es una película, que es un libro, pero yo juego a meterme en esa historia y me la creo y me produce todas esas emociones que la literatura logra producir. Liliana Bodoc dice eso, por eso mentir para decir la verdad, porque miente, sabemos que miente, jugamos a que miente, pero también nos muestra, nos desautomatiza, nos muestra una realidad desde otro lugar, aunque sabemos que es una ficción, ¿no? Pero logra muchas veces mostrarnos algo que en la realidad real no lo logra. Por ejemplo, si yo veo una película, no sé si vieron la película La vida es bella, o veo una película sobre, no sé, el nazismo, y me emociono con lo que le pasa a ese personaje, y me conmueve, que quizás no me conmueve tanto, vamos algo más cerca, a las Malvinas. Si yo veo una película, leo un cuento, como leímos el año pasado, sobre un soldado de Malvinas, aunque yo sé que ese soldado por ahí no existió porque es un nombre inventado, pero sí sé que existieron muchos iguales a él, y me voy a emocionar con lo que le pasa. Y por ahí si veo un documental del nazismo, de Malvinas, no me emociona tanto, porque justamente es la ficción lo que me emociona, es poder ponerme en la piel de ese personaje y de esa historia que me está contando lo literario. Lo último que les voy a decir sobre literatura es que muchas veces tenemos la idea de que la literatura es de los escritores, de los académicos, de la gente que ha estudiado mucho, que la entiende, que no tiene nada que ver con nosotros, las personas comunes, y en realidad, por todo esto que les conté, la literatura está en cada uno de nosotros, porque está relacionada íntimamente con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que queremos, con lo que nos da miedo, con lo que nos gusta y con lo que esperamos. Y creo que nada más. Espero que haya sido un poco más claro. Pueden verlo las veces que quieran, anoten todo y ténganlo en la carpeta.